Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Carlos Guerrero y este video se va a tratar sobre la resolución de integrales irracionales, así que vamos con el video. Primero que nada, tenemos que ver qué es una fracción para entender el concepto de lo que es una integral racional. Y es que si recordamos nuevamente el concepto de una fracción es una parte de un total. Pero ya, siendo más sinceros, en las matemáticas se suele hablar con un poco más de rigurosidad. Así que para designar esto, tenemos un numerador y un denominador. Y estos, como te darás cuenta, son de vital importancia, ya que nos permiten expresar de manera universal cualquiera de las infinitas fracciones que existen. Pero ¿cómo se representan esas fracciones? Pues bueno, si tenemos una pizza, la dividimos en 4 partes iguales y esas 4 partes tomamos 3, la fracción representativa sería 3/4, donde 3, el numerador, significa que tomas 3 pedazos de una pizza dividida en 4 partes. Y siguiendo la misma lógica, también podemos decir que es lo mismo que 0,75 unidades. Pero ¿quién en la vida real ha dicho me comí 0,75 unidades de pizza? Una vez con estos conceptos ya en mente, podemos pasar al siguiente paso, las funciones racionales. Y una función racional se crea cuando ese numerador y ese denominador del que hablamos antes dejan de ser fijos y pasan a ser polinomios. Y recordando el tema de polinomios, es básicamente cuando tenemos una suma de varios monomios, es decir, varios términos con variables y constantes multiplicándose, las cuales deben estar elevadas a exponentes positivos. Y entonces con eso podemos llegar a la conclusión de que una función racional es cualquier función que se pueda expresar como una fracción, donde tanto numerador como el denominador son polinomios. Con todos esos conceptos ya en mente, por fin podemos pasar a las integrales racionales, las cuales, como te podrás imaginar, son aquellas funciones racionales solo que con su versión en integral. Y como sabrás, la integral representa el área bajo la curva de una función delimitada. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿cómo hacemos para hallar el área bajo la curva de una función racional? Especialmente cuando es muy compleja o grande. Para darle una solución a este tipo de problemas, lo que se inventó fue un método conocido como fracciones parciales. ¿Pero en qué consiste? Pues bueno, si pensamos en una función como un bloque de Lego, si esta función es una fracción compleja y presenta un denominador que sea desarmable, o mejor dicho, factorizable, si es que este ya no está, lo que podemos hacer es dividir esta fracción en fracciones más pequeñas y más fáciles de integrar. O tomando como ejemplo, si tenemos esta función racional y la dividimos en fracciones, cada una con un numerador de constante, lo único que nos quedaría hacer sería hallar el valor de las constantes para saber cómo se vería la función reflejada. Pero bueno, este método solo funciona con integrales racionales, es decir, como aquella que vimos antes. Pero ¿qué pasa si tenemos una raíz dentro de la integral? Si lo pensaste por un momento, créeme que acertaste. Esta es una otra rama de las integrales y se conocen como integrales irracionales, las cuales, como ya te pudiste dar cuenta, se caracterizan por tener una variable dentro de un radical o elevado a una potencia fraccionaria. Pero ya, yendo directo al grano, cuando tenemos una raíz de este tipo dentro de la integral de una suma o resta de cuadrados, un método que podemos utilizar es recordarnos de las identidades trigonométricas, como aquel teorema de triángulos rectángulos de Pitágoras, que dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y utilizando este teorema como punto de referencia, lo único que tendríamos que hacer sería recordar nuevamente las razones trigonométricas para así obtener los valores de los catetos. Asegurándonos de que el teorema sea equivalente a lo que haya dentro de la raíz, podremos utilizar las razones trigonométricas, como las del seno y coseno, para posteriormente hacer una sustitución la cual sea equivalente, como en este caso. Ahora designamos a la raíz como el cateto adyacente, y el cateto opuesto y la hipotenusa lo designamos como las raíces de los términos que están dentro de la raíz. Y entonces, si queremos escribir la función en términos trigonométricos, lo que tenemos que hacer es utilizar las razones de seno y coseno para así hacer la sustitución. Si nos guiamos de las equivalencias antes propuestas, en donde nuestro seno y coseno equivalían a partes de nuestra raíz, lo único que tendríamos que hacer sería despejar los términos de nuestra función para así transformarla de algebraica a trigonométrica. Haciendo los pasos previamente vistos, ya estaríamos habilitados para hacer la sustitución en nuestra integral, eliminando aquellos factores los cuales se repiten, elevando al cuadrado los términos 3 y seno. Despejando la constante de la integral, nos queda lo siguiente: una función trigonométrica elevada a un exponente par. Para resolver este tipo de casos de integrales en los cuales haya una función trigonométrica elevada a un exponente par, lo que hacemos generalmente es utilizar una fórmula de reducción de potencia, la cual sirve para expresar este tipo de funciones trigonométricas elevadas en términos de una función sin exponente, involucrando el doble del ángulo. Realizando este tipo de equivalencias con la función que teníamos antes, podremos reescribir dicha integral compleja en una un poco más fácil de integrar. Haciendo unas cuantas operaciones, lo que obtendremos será la siguiente integral, la cual, debido a su naturaleza de ángulo doble, tendrá que resolverse por método de sustitución, reescribiendo el ángulo en términos de una nueva variable. Hallando la integral del primer término, solo nos quedaría hallar la integral del segundo, por medio de la integral del coseno, la cual es seno. Haciendo esto nos daremos cuenta que nuevamente tenemos un ángulo doble, la cual se resuelve mediante la fórmula de funciones trigonométricas de ángulos dobles, reemplazando dicho seno con la fórmula, y ya que estamos, hallamos el valor del ángulo despejándolo o multiplicándolo por seno a la menos 1. Lo único que nos queda es hacer las operaciones algebraicas restantes y reescribir la función en términos de x. Como es costumbre, simplificamos, para así finalmente obtener el tan esperado resultado. Así es como hemos pasado desde las razones más simples a entender los conceptos de integrales irracionales. La verdad es increíble todo lo que se puede hacer en 5 minutos. Gracias por ver.